Buenos días, hermanos y hermanas. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, domingo 19 de abril del 2020. ¿Es así? Son exactamente las 11 de la mañana. 11 y un minuto, creo, ¿no? Bueno, 11 de la mañana. Saludos a la Iglesia Luz del Mundo. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Ya estamos casi un mes sin podernos ver el rostro. Solamente nos comunicamos a través de WhatsApp. Espero que esto termine pronto. No sé cómo vamos a hacer después que el gobierno, no sé cuál será el trato que va a tener el gobierno con las iglesias, ¿no? Bueno, creo que hay que orar, hermanos, bastante, ¿no? Para que todo salga a bien, que todo salga a bien. También saludo a todos los amigos, amigas que nos ven, hermanos de diferentes lugares, ¿no? Que nos están aquí con su amabilidad, su gentileza, están siguiendo este programa lo único que queremos es que usted pueda crecer en Dios, ¿no? Crecer. La única manera de crecer es escudriñando bien las escrituras, la promoción de la Gran Unidad Coronel Bartolomé Herrera del año 1975. También les doy un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Oro, como siempre, para que no nos pase nada, ¿no? Y todos estemos sanos. Así también por toda la humanidad, así también por los enfermeros, por los doctores que están en plena batalla. Pero es una batalla un poco desigual, porque a veces los doctores y los que están en el hospital trabajando en diferentes áreas no tienen las suficientes herramientas para poder combatirlo, ¿no? También no tienen el suficiente soporte, digamos, cobertura para poder enfrentar a los que están en cuidados intensivos, ¿no? Los que están en el hospital, especialmente donde se atiende al COVID-19. Vemos que hay denuncias, quejas que no tienen cobertura, ¿no? Hay una mala distribución de los equipos, no sé, hay carencias, no sé, realmente no hay nada mejor que uno pueda confiar en su gobierno. Y cuando digo confiar en su gobierno, es que el gobierno debe dar eso, ¿no? Confianza y seguridad. A veces el gobierno no nos da a nosotros, a todos por igual, porque se supone que dicen que somos democráticos, pero a veces eso democrático no sé para quién será la democracia, ¿no es así? La democracia es para todas las personas. Entonces, espero que esa seguridad que uno espera, ¿no? Y confianza y seguridad la pueda mostrar al gobierno, que hasta ahora, no sé, no hay eso. Yo oigo el presidente que habla y da cierta seguridad, pero lo que habla el presidente pues se contradice la realidad, ¿no es así? Porque me dicen que hay tanta cantidad de muertos, como 300, creo que hay como 400 muertos. Yo quisiera saber, a ver, cómo desglosa esos muertos. ¿Cuántos han muerto en el hospital? ¿Y cuántos han muerto en los hogares por la no asistencia, ¿no? Del gobierno? Eso sería bueno que salga, pero no sé por qué nos ocultan todas esas cuestiones. Entonces, una cosa es el discurso y otra cosa es los hechos reales, ¿no? Entonces la población no tiene seguridad ni confianza para el gobierno, ¿no es así? Porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que se ve. Espero que esas cuestiones cambien, ¿no es así? Y todo eso es producto de una mala administración de todos los gobiernos, ¿no? Que siempre han tenido a un lado a la gente más pobre, ¿es así? Los hospitales, las cuestiones de educación, siempre ha
de las clases pobres siempre ha estado dejados, ¿no? Siempre se ha preocupado por la cuestión económica, más de la cuestión económica, y una repartición injusta de las riquezas. Las riquezas se van no sé dónde mayormente, y muy poco se va a la educación y a la salud, especialmente los hospitales, la gente pobre nacionales, colegios nacionales y hospitales nacionales, ¿no? Es una mala distribución, y en todos los gobiernos siempre ha sido así. Yo no sé quién hará el presupuesto, y se supone que es el Ministerio de Economía, pero qué tipo de personas son los que están en el Ministerio de Economía, ¿no? ¿Así? Y son personas que nunca han asistido, le aseguro que nunca han asistido a un hospital, y no saben ni siquiera han asistido a un colegio nacional. Como no conocen esa realidad, no les interesa. De ahí estamos mal, ¿no? Es una pequeña cosa que siempre me he quejado del gobierno, que nunca ha optado por la gente más pobre, ¿no? ¿Así? Ahora vemos las consecuencias, pues. Ahora nuestro aislamiento de tanto tiempo es por consecuencia de esa dejadez, pero gracias a Dios recién se han dado cuenta en esa situación tan caótica, ¿no? Así solamente aprendemos, pues, ¿no? Se aprenden los grandes, los que están arriba solamente aprenden cuando hay este tipo de cosas, ahí recién reaccionan, ahí recién saben que las casas pobres son las más necesarias, ahí recién se dan cuenta, ¿no? No sé cómo, que me viene una tristeza total, una falta de empatía con la gente pobre de la élite, del gobierno, presidente y todos los que están a sus alrededores, una falta de empatía con los pobres, que en estas situaciones recién se dan cuenta que eran desatendidos. Y ellos dicen, no, los gobiernos anteriores también han sido así. Sí, también los gobiernos anteriores, pero hay un gobierno nuevo y sigue con los mismos caminos, sin atención a la gente más pobre. Es una cuestión que hay que ver, ¿no? Así como iglesia también nosotros, pues, hacemos ver, ponemos también nuestra voz, ¿no? Así que eso está incorrecto. Y nosotros vamos a estudiar el Evangelio de Lucas para todos, ¿no? Y cuando uno lee el Evangelio de Lucas comienza con eso. El Evangelio de Lucas, o sea, el Jesús que representa el Evangelio de Lucas es un Jesús compasivo y misericordioso con la clase pobre, ¿sí? O sea, su atención de Jesús es a las clases pobres, como vamos a ver mucho más adelante. Y vamos a ver ahora un poco algunas cosas para que usted se dé cuenta, ¿no es así? Entonces, este gobierno son humanistas, se supone que son humanistas, no conocen a Dios, no conocen a Jesús, porque si conocieran a Jesús y fuéramos realmente, para mí es una cuestión importante, si al menos conocieran las enseñanzas de Jesús, al menos quisieran ser discípulos de Jesús. Algunos dicen que tienen religión, ¿qué religión será? No sé, pero se dice que creen en el cristianismo, no sé, y no sé si entenderán el cristianismo es seguimiento a Jesús, y si fueran seguidores de Jesús, entenderían pues los evangelios, tendrían ese espíritu de Jesús, ¿no es así? Comenzar primero por la gente pobre, por la gente que más sufre, por los invisibilizados de la sociedad. Invisibilizados de la sociedad son aquella población mayoritaria que no son atendidas por el Estado porque son las escorias, no valen y no sirven para nada, son cargas que hay que desechar, como la basura de las industrias, ¿no? Así decía Zygmunt Bauman. Bueno, entonces por eso hay que estudiar la Biblia. He querido comenzar con este Evangelio de Lucas, que es un Evangelio para todos, para que podamos entender este Jesús. Y estos Evangelios pueden dar respuesta a todos los ámbitos de nuestra sociedad, ¿no? Como lo vamos a ver enseguida. Bueno, quería antes sobre esto, es una especie de que mi sentimiento que yo tengo, la falta de seguridad y confianza que uno tiene ante los gobernantes, ¿no? Que uno debería tener esa confianza y debería darnos esa confianza y seguridad para que nosotros podamos ver, ¿no? Que solamente Jesús uno puede tener esa confianza y esa seguridad. Por lo que Jesús dice, ¿no? Lo que Jesús promete, eso es lo que se cumple. Eso se convierte en realidad, ¿no? Como uno escucha
a través de la televisión, tantas cosas, pero son cosas solamente de palabras muy bonitas, pero en realidad no hay nada. Entonces no hay confianza. Solamente en Jesús uno puede tener confianza y seguridad. Él sí no falla. Él sí no falla. Los hombres de aquí a la tierra, falibles. Bien, antes yo quería hablar sobre lo que significa una prédica y una enseñanza. Son dos cosas totalmente distintas. En las iglesias, los días domingos, generalmente en las iglesias se predica. A veces las prédicas son de 15 minutos, no sé qué tipo de prédica será eso. A veces las prédicas son de media hora, no sé qué podría decirse media hora, ¿no? Otras son 40 minutos. Las prédicas son lo que sean generalmente en las iglesias, los días domingos, esas prédicas son muy genéricas, ¿no? No sé si actúa más en la intelectualidad, porque la reflexión, cuando hablo de intelectualidad, es la parte reflexiva que debe tener el ser humano, ¿no? Porque no somos seres humanos, somos seres humanos y nos caracterizamos por la reflexión. Pues no sé si será más en esas prédicas no sé, hacia qué áreas de nuestra mente queremos, de nuestra persona, se quiere involucrar, sino no sé si solamente la cuestión reflexiva o solamente la cuestión emotiva. ¿Es así? Porque todo mensaje debe ser reflexivo y también emotivo, pero más reflexivo que emotivo, ¿no? La cuestión emotiva yo no puedo sacarla porque es parte de la naturaleza humana. Usted quiere sacar la parte emotiva, entonces seríamos pues como una cosa, ¿no? Como algo que no tiene sentimientos. Eso es imposible, porque somos personas con sentimientos. Pero hay que saber asusar los sentimientos en las cuestiones emotivas. Pero más creo que uno debe influir en la cuestión reflexiva, porque la cuestión reflexiva es lo que hace cambiar la mente de la persona, y no tanto en las cuestiones emotivas, ¿no? Entonces el discurso o la predicación, ¿es así? Se puede dar, solamente se da en unas cosas, en un espacio, se da solamente en aspectos genérico, general, ¿no? O sea, es bastante amplio las cosas, ¿no? En cambio, en una enseñanza no. En una enseñanza hay profundidad. En un discurso es así, la superficialidad. Superficialidad. En un discurso, en una prédica. En una enseñanza hay profundidad. Y para hacer más profundo una enseñanza, usted necesita tiempo. Tiempo. Para poder uno dedicarse a la enseñanza. Y la parte educativa es tiempo. Necesita más tiempo para poder enseñar, porque hay que desglosar cosas, hay que analizar cosas mucho más puntuales que en una prédica, un discurso no lo puedes hacer. Un discurso clásico es lo que daba Alan García. Él podía presentar su plan de gobierno de una forma muy general y convencer a la gente más las cuestiones emotivas y sus cuestiones retóricas, pero es una cuestión general, superficial. Eso es el discurso, esas son las prédicas. Una cosa son las enseñanzas. Es decir, por ejemplo, Alan García hubiera querido explicar su plan de gobierno más detenidamente, tenía que enseñar. Y la enseñanza es mucho más profundo, mucho más tiempo para poder enseñar. Entonces, una enseñanza, bueno, necesita tiempo. No es media hora ni 15 minutos. Es mucho más tiempo, porque hay que desglosar, hay que detallar mucho más cosas, ¿no? Que un simple discurso no se puede. Y la gente no puede vivir con el discurso, los hermanos de la iglesia no pueden vivir con el discurso. El discurso es como una leche. Y las personas que solamente viven de discurso, hermano, usted nunca va a crecer en su vida. Nunca va a crecer en su vida, porque solamente
cosas genéricas, leche, 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 no. La carne está en la enseñanza. La solidez, el alimento balanceado está en la enseñanza. Eso es lo que hace madurar y eso es lo que hace crecer a la iglesia, las enseñanzas. Entonces las iglesias más se basan en el discurso, en las prédicas, que en las enseñanzas. Ojalá que las iglesias enseñaran para que la iglesia crezca, sea fuerte, fortalecida, tenga identidad cristiana, ¿no? Y para eso, para enseñar, se tiene disposición de la gente, disposición de las personas, que tengan toda su mentalidad concentrada en la enseñanza. Una hora y media, no importa, concentrada en la enseñanza, ¿no? Captar las cosas que uno les va diciendo, y si puede participar, participe, porque la enseñanza es participativa. O si no, estamos en el monólogo, porque el discurso, la prédica, es un monólogo, o sea, no interviene nadie. Tú te quedas en la duda, no puedes decir nada, y te saltaste en la prédica. Por eso que la prédica es superficial. La enseñanza es una conversación, es un diálogo entre nosotros. Cosas que usted no ha entendido bien, le explicamos, esa es la enseñanza, ahí está la edificación. Es una cosa en la prédica, otra cosa en la enseñanza. Entonces, vuelvo a repetir, en la enseñanza usted ahí sí comienza a comer alimento sólido. Y eso es lo que necesita la iglesia, alimento sólido. No toda la vida en la prédica, que es una leche totalmente leche, ¿no? Por eso que la iglesia a veces carece de un crecimiento, puede ser iglesias muy grandes, pero carece de un conocimiento profundo de las cosas de Dios. En su vida, muchas veces la vida es una vida muy carnal, no tiende hacia la espiritualidad, porque la espiritualidad comienza con las enseñanzas. ¿Qué dicen Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 en adelante? ¿Qué dicen? ¿Y perseveraban en qué? ¿En qué perseveraban? ¿En el discurso, en la prédica? La prédica era para la iglesia, para la gente inconversa. Pedro, en Hechos 2, da una prédica a 3.000 personas, a todo el pueblo judío. Pero la iglesia se nutría de la prédica o de la enseñanza. Dice Hechos capítulo 2, 42 en adelante. Y perseveraban unánimes en la enseñanza de los apóstoles. ¿En qué perseveraban? En la enseñanza. Usted recuerda a Tíbico, cuando Pablo comenzó a enseñar, ya hasta tarde enseñaba Pablo, hermano. No sé cuántas horas enseñaría Pablo. Alguno Tíbico que estaba en la ventana se había quedado dormido y se cayó al suelo. Para que se den cuenta que las enseñanzas no están cortas, las enseñanzas son más profundas y son necesarias las enseñanzas. Y usted debe tener disposición para aprender, dialogar, conversar, ¿no? Espero que comience a aprender, ¿no? A buscar las cosas que son buenas, no estar fantaseando y no vivir un cristianismo light, es muy superficial, que no tiene profundidad. Los discursos, las prédicas, superficialidad. Las enseñanzas traen profundidad. Bien, hemos estado desde la semana pasada, ya hemos visto, estamos estudiando, queremos hacer unas clases sobre el Evangelio de Lucas para todos. Hemos visto un poco la parte introductoria, ¿no? La estructura literaria del Evangelio, el contexto histórico, espacio-temporal, ¿no? Que hay que tener en cuenta los aspectos teológicos y los aspectos lingüísticos, literarios,
que hay que tener para entender un poco el Evangelio. Eso poco a poco usted lo va a ir comprendiendo a medida que vamos avanzando en este estudio. Aprovecho, hermano, este estudio porque no voy a salir siempre, ¿no es así? Solamente voy a salir hasta que termine esta cuarentena. De ahí ya no. Así que aproveche las cosas que yo le estoy ofreciendo y dándole gratuitamente. Esto es un curso. En otro sitio lo tiene que pagar. Y ni siquiera es eso. Trato de profundizar para que usted pueda entender y podamos todos ir creciendo hacia Dios. Entonces, yo quería hoy día, como el jueves pasado dije, que lean el capítulo 1 y 3 del Evangelio de Lucas, ¿no? Para poderlo hoy día hacer una especie de diálogo. Pero a veces es un poco difícil eso, porque a veces los hermanos, no sé, a veces no leen ni siquiera un capítulo, hermano. Es una cuestión para mí bastante impensable que un hermano no lea la Biblia, ¿no? Ojalá que algunos, sí, por supuesto, no todos, y algunos que quieren aprender habrán leído, ¿no? Lo que voy a hacer ahora, usted va a entender un poco. Hoy día no voy a avanzar los 3 capítulos porque es un poco difícil. Como digo, hay que profundizar. La enseñanza es profundizar. Solamente voy a hacer el capítulo 1, no hasta el capítulo 1, parte del capítulo 1, nada más, parte del capítulo 1. Quiero llegar hasta el cántico de María, ¿no? Solamente hasta el cántico de María. Está en el capítulo 1, versículo 47 en adelante, hasta el Magnífica. Solamente quiero llegar hasta el Magnífica, ¿no? Bien. Entonces, ese es hasta el versículo 53 del capítulo 1. Vayamos, la parte introductoria ya lo di la vez pasada, ¿no? Puesto que muchos han tratado eso del versículo hasta el versículo 4, ya hablé, y una cosa importante es el propósito por el cual escribe Lucas este evangelio. Y el propósito en el versículo 4, ¿no? Para que conozcas bien las verdades de las cosas las cuales has sido enseñado. Entonces, esto es una especie de complemento a las enseñanzas que Teófilo ya había tenido, o por lo menos en las comunidades de Teófilo, porque Teófilo al parecer es una persona muy importante, es una persona que tiene solvencia económica, y las iglesias, ¿no?, en el siglo I se reunían en casas. ¿En qué casas? En las casas de estas personas que tenían cierto poder económico, porque tenían casas grandes, ¿no? Entonces ahí podían reunirse los hermanos y podían escuchar las enseñanzas. Entonces parece que Teófilo era un anfitrión, al parecer, por algo le escribe Lucas, ¿no? Porque no creo que Teófilo sea un amanuense, se llama, ¿no? No me acuerdo esa palabra, creo que así, ¿no? Que mantenía a Lucas para que solamente escriba el evangelio. Este evangelio es solamente para él. No creemos que fue así. Parece que Teófilo en su casa se reunía las comunidades cristianas, porque él era uno que había recibido, ¿no?, la palabra del Señor, una de las personas que había recibido las enseñanzas. Este evangelio se le escribe, ¿no?, para esta persona, y supuestamente que en su casa se reunían la iglesia. La iglesia, no sabemos de dónde, pero entonces unas comunidades que a Lucas lo conocían, ¿no? Entonces este es un texto que sirve de apoyo a los que ellos ya habían recibido oralmente
por otros predicadores. ¿Sí? ¿Así? Entonces Lucas hace una recopilación histórica, bien analizadas, porque lo dice así, él ha hecho un estudio pormenorizado desde sus orígenes, ¿no? Para poder complementar, asegurarle que lo que él ha escuchado, lo que a él le han enseñado, es correcto, está en lo correcto. Entonces también para nosotros, que vivimos en este siglo XXI, que no somos del siglo I, también nos va a ayudar a cimentar, ¿no?, nuestra fe, para conocer un poco más a Jesús desde la perspectiva lucana, ¿no? Para conocer más a Jesús. Creo que necesitamos eso, la iglesia necesita eso, ¿no? Sí, en la iglesia hay hermanos y hermanas que tienen cierta influencia con el poder, están arraigados en el poder, y también compartan pues con ellos un poco lo que usted aprende acá, ¿no? Ver al mundo desde el punto de vista de Jesús, pero un Jesús no como una religión, ¿no? Al Jesús que trae la verdadera salvación. Bien, entonces, cuando uno compara el libro de Lucas, el libro de Marcos, el libro de Mateo, el Evangelio de Juan, entonces Lucas, qué interesante, no parte como ellos parten. Marcos, por ejemplo, parte directamente con el ministerio de Jesús, ¿no? Ahí está Juan el Bautista bautizando y ¡pum!, Jesús sale directamente a ejercer su ministerio, ¿no? No hay algo anterior a eso, ¿no? A Mateo comienza con el bautismo de Juan el Bautista, ¿no? En el Evangelio de Mateo también comienza con el nacimiento de Jesús, mire Mateo, con el nacimiento de Jesús, después viene el bautismo, ¿es así? Es en Mateo. Juan no tiene ninguno de eso aquí. Juan comienza desde el inicio de todas las cosas, desde la creación, y Jesús es el verbo divino, ¿no es así? Mire cómo comienza Juan. Lucas no parte de ahí tampoco, no tiene concordancia con ninguno de los tres, o sea, en el sentido de su inicio. Para el Evangelio de Lucas, qué interesante, él antes de hablar de Jesús, su ministerio, su bautismo, comienza a desarrollar un tema o temas antes de que él nazca, ¿es así? Y comienza a hablar de las esperanzas mesiánicas del pueblo judío. O sea, lo que hace Lucas es arraigarme a la tradición del pueblo judío, de las esperanzas del pueblo judío. Y eso usted lo va a poder ver a medida que va avanzando, por ejemplo, con Zacarías, ¿no? El sacerdote Zacarías. ¿Qué cosa es lo que el ángel Gabriel le dice a Zacarías? ¿Qué cosa es lo que se va a cumplir? Qué interesante. O sea, lo entronca Lucas a la tradición judía. Para Lucas, el cristianismo es una prolongación, ¿no?, del judaísmo. O tiene, en otras palabras, el cristianismo tiene su fundamento en el judaísmo. No es una religión moderna, no es un movimiento nuevo, es algo que se entronca en una religión antiquísima, que es el judaísmo. Esa es la intencionalidad, más o menos lo que el Evangelio de Lucas quiere decir, ¿no? Por eso es que habla de todas las esperanzas judías y que ya está dándose, ¿no? Bien, entonces, la primera parte, del capítulo 1, solamente el capítulo 1, del versículo 5 hasta el versículo 25. Del capítulo 5 hasta el 25 es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, ¿no? Ese es el antecesor
de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eso no lo toma en cuenta Mateo, eso no lo toma en cuenta Marcos, eso no lo toma en cuenta Juan, ¿no? El antecesor, cómo fue el nacimiento de Juan el Bautista, quién era el padre de Juan el Bautista, quién era su madre Juan el Bautista, cuál fue el momento, el instante histórico en que Zacarías recibe esa gran revelación que iba a nacer, ¿no?, Juan el Bautista como precursor del Mesías, del rey judío. Ese es la especificidad histórica del Evangelio de Lucas. ¿Es así? O sea, antecede a las cosas. Antes del nacimiento de Jesús. Es mucho más detallado en ciertas cosas. ¿No es así? Entonces hay que entender eso. Para poder comprender un poco el capítulo 1, versículo 5 al 25 del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, hay que entender un poco la tradición judía. O sea, mira qué interesante, el Evangelio de Juan, el Evangelio, perdón, de Lucas, es un evangelio que va escrito, es cierto, a una población no estrictamente un pueblo judío como el Evangelio de Mateo, pero yo a medida que voy leyendo, cada vez profundizando el Evangelio de Lucas, usted puede ver muchos comentarios, puede decir que Lucas va dirigido a la gente gentil, ¿no es así? Solamente una cuestión más genérica, pero a medida que voy analizando el texto y a medida que voy encontrando que tiene muchas tradiciones, muchas tradiciones del pueblo judío, especialmente, miren, los sionís, troca con la tradición judía, entonces está hablando a un pueblo que conoce estas cosas. Si no son judíos netos, entonces son como Lucas. Pueden ser prosélitos, son gentiles, ¿no?, que son simpatizantes, algunos son, o la gran mayoría, son simpatizantes del pueblo judío, o algunos que ya se han circuncidado, de repente han sido parte del pueblo judío, son prosélitos, ¿no? Pero generalmente yo creo que va dirigido a ese grupo de simpatizantes, ¿no? Hechos de los Apóstoles, Lucas habla a través de Pablo de este tipo de personas, ¿no? En Hechos de los Apóstoles habla sobre los adoradores a Dios, que eran gentiles. Parece que Lucas también era de ese ambiente, ¿no?, pero que conocían la tradición judía. Entonces, al parecer, este evangelio va dirigido a ese gran grupo, ¿no?, de simpatizantes judíos que conocían y simpatizaban con la religión judía y iban a la sinagoga, pero no eran 100% judíos, porque había que circuncidarse. Pero ellos participaban, ¿no?, y les gustaba pues todas las explicaciones, ¿no?, de que se daban y enseñaban en la sinagoga sobre el estudio de Moisés, los escritos de Moisés y todas esas cuestiones. Entonces, por eso que para entender un poco el Evangelio de Juan, entender un poco su destinatario, por eso que hay un trasfondo de tradición judía que uno tiene que ir conociendo también. Por ejemplo, aquí habla de Gabriel, ¿no? Gabriel como el ángel, porque en este episodio del 5 al 25, esos versículos, es un diálogo entre Zacarías y Gabriel, ¿no? ¿De dónde sale Gabriel? ¿De dónde salió este ángel Gabriel? Tiene su trasfondo en el Antiguo Testamento. Este trasfondo del Antiguo Testamento es tradición judía. Usted lo encuentra en Daniel capítulo 8, versículo 16, ¿no? Dice Daniel 8, 16, dice: y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Gabriel, Daniel 9:12 también dice que aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde. Entonces Gabriel ya era un ángel, personaje ya conocido en la tradición judía. No solamente en la tradición judía ortodoxa, sino también en la tradición judía periférica. Por ejemplo, en Primera de Enoc, usted va a encontrarnos una serie de ángeles, hermano. Por ejemplo, en Primera de Enoc, que es un libro apócrifo, pero es parte de la tradición judía.
habían grupos judíos que leían esos libros, pues era tradición judía. Especialmente la comunidad judía de Qumran. Era parte del judaísmo. Era parte de la tradición judía. La tradición judía no, todos pensaban igual. Había saduceos, había fariseos, había los esenios, que son prácticamente los de Qumran, o sea, varias ideas, pero todo ese judaísmo. Este judaísmo de Enoch, por ejemplo, primer Enoch, que es periférico, más una cuestión del judaísmo de Qumran, habla de varios ángeles, Shemijasa, por ejemplo, ¿no? Tacof, Ramael, Daniel, Saquel, Baraquiel, Asael, ¿no? Terminan con él, Matrael, Nacer en capítulo 6, versículo 7. Pero en el capítulo 9, versículo 1 de 1 Edom dice, miren, entonces Miguel, Sariel, Rafael, Gabriel, miren qué interesante, otros se supone que eran arcángeles, ¿no? Eso estaba en la tradición judía, o sea que Gabriel no era una cuestión nueva, que proviene de la tradición judía. Y también va a hablar un poco sobre el profeta Elías, ¿no? Porque vendrá con el espíritu de Elías. Eso está también conectado, ¿no? Con la tradición judía. Dice Malaquías 4:5, dice, aquí yo les envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Esta tradición de Malaquías 4:5 es la tradición cristiana. Ese texto, ¿no? La tradición judía de la esperanza mesiánica, de la venida del Señor, la Iglesia lo toma y lo interpreta para Jesús el Mesías. Entonces, ese es el pensamiento que corría en el judaísmo de aquella época, que antes que venga el Señor tenía que venir antes Elías, tenía que manifestarse. Entonces, bajo esas preámbulos, digamos así, esos prenotados para poder entender, ahora sí entremos al texto, ¿no? Dice el texto, versículo 5. Versículo 5 hasta el versículo 7 son coordenadas históricas, ¿no? De esta historia. Como Lucas es más historiador, a él le importan coordenadas históricas. Quiere decir que no son fantasías, no son ideas de hombres, sino son hechos concretos y reales que están probados históricamente. Por eso acá dice lo siguiente, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá. Acá Herodes, ¿quién es? Es Herodes el Grande, ¿no es así? Entonces pues tiene que leer usted quién es Herodes el Grande. Usted lea por ejemplo, el libro de Josefo, Antigüedades Judías, habla un montón de Herodes el Grande, especialmente en el tercer libro. Habla bastante quién era Herodes el Grande, que era un astuto político, era un constructor, ¿no? Pero él quería, como decimos nosotros, quería andar bien con Dios y con el diablo. O sea, que astuto era ese Herodes, pero era maligno totalmente, mató a sus propios parientes que lo consideraban como un rival al trono, eso que era una cuestión, no era rey Herodes a una cuestión, era un rey bueno, ¿no? Era un rey que no quería perder el poder, tenía el dominio sobre los demás, así que él hacía todo lo posible para que eso se haga. Y quería estar bien con los judíos, como también quería estar bien con el emperador. Hizo, creo que un templo, ¿no? al emperador en Samaria, en Sebaste, creo que era ese lugar. También hizo un hipódromo cerca de Jerusalén, no vemos en Jerusalén, cerca de Jerusalén, ¿no? Pero también construyó el templo para los judíos, o sea, quería mantener bien a todos, ¿no? Astuto, era Herodes. Entonces, este Herodes, pero era maligno,
Entonces, en los días de hoy, Lucas me centra históricamente, ¿no? Rey de Judea, ¿no? Rey de Judea. Y me describe ahora sí, ¿no? Los personajes que van a participar en esta escena. Y dice, un sacerdote, miren qué interesante, llamado Zacarías, nunca se olviden, género, rango social. Toda persona tiene género y rango social. ¿Eres masculino o eres femenino? Y tienes un rango, un estamento social. Toda persona tiene un estamento social. Acá no son personajes de fantasías. Acá son personajes de carne y huesos que son históricos, pertenecen a un grupo social, ¿no? Un estamento social, pertenecen a una etnia, ¿es así? Que son los judíos. Y Zacarías es varón y es sacerdote. Pero no es cualquier sacerdote. Es un sacerdote que ministra en el templo de Jerusalén, que no es cualquier cosa, entonces es un privilegio que le ha tocado en suerte ministrar en el templo, y lo hacen una vez al año, ¿no? Una vez por vida los sacerdotes, una vez en la vida, le tocó por suerte a Zacarías. Habían otros sacerdotes, porque habían cientos de sacerdotes, no todos entraban pues en el templo a ministrar, estaban repartidos por las provincias. Los sacerdotes que estaban en las provincias se morían de hambre, hermano. O sea que aún dentro de los sacerdotes había sacerdotes que estaban privilegiados y había otros sacerdotes que estaban sufriéndolas, y son los de provincia. Igual que eso no ha cambiado, ¿no es así? Los que viven en provincia son más dejados de lado, los que viven en la capital son los que más mejores tratados, ¿no? Entonces él era eso, Zacarías era eso, varón, sacerdote, quería una élite, ¿no? Y él estaba en el templo, en ese momento pertenecía a la élite, pues. Eso hay que entender, por eso que la enseñanza es profundidad. ¿Y por qué explico eso? Para que usted entienda más adelante con María, para que haya una comparación. Entonces el grupo de Abías estaba dividido en varios grupos de sacerdotes y él pertenecía al grupo de Abías. Bueno, eso no lo voy a explicar. Eso usted puede usted buscar en un diccionario bíblico, ahí en internet. Y su esposa era también hija de Aarón, se llamaba Elizabeth. Acá me presenta a Zacarías, en un primer lugar, miren, me presenta a Zacarías y su esposa Elizabeth. Y miren cómo el narrador, que son los primeros del versículo 8 al versículo 12, habla el narrador. El narrador me está describiendo a sus personajes que están saliendo en esta escena. Entonces, ambos eran justos. Miren cómo lo detalla y los designa, que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Eran justos en la Biblia, dikaiosín en el griego, justos, ¿no? En la Biblia significa una persona que anda rectamente, o sea, cumple las estipulaciones de Dios, cumple los mandamientos de Dios. Ese es justo en la Biblia. Y tanto Zacarías como su mujer eran justos delante de Dios. Miren cómo especifica esa cualidad que tiene estas dos personas. Y aquí viene lo más contradictorio, porque son justos, pero hay algo. Dice el verso 7. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Caramba, eran justos delante de Dios. Pero ¿cómo es esto que son estériles? Según el Deuteronomio, mira así, pensamiento deuteronomista, usted lee el capítulo 28-29, si usted anda con Dios correctamente, una de las grandes bendiciones de Dios es que usted tendrá descendencia. Entonces acá hay una contradicción entre lo que dice el Deuteronomio, el pensamiento deuteronomista, y lo que está pasando aquí. Son dos justos. Pero qué raro, no tienen eso. Y especialmente la mujer.
no tener la mujer hijos era lo peor en aquella época, donde era machista, ¿no? Androcéntrica. Para ellos las mujeres solamente Dios las había creado, según el pensamiento de ellos, Dios había creado solamente para que las mujeres puedan dar a luz y nada más. Aquí está el pensamiento que tenían ellos sobre las mujeres, ¿no? Y otras cosas más sobre las mujeres, porque no eran consideradas como personas. Las mujeres en aquella época eran consideradas como cosa. Así como hay muchos hoy que consideran a la mujer como una cosa. Eso hay que entender a Dios. Si eso es correcto. Entonces, ambos eran justos, versículo 7, y no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Miren qué interesante. Hay cosas, igual que el libro de Job, ¿no así? Siendo justos, pasó una serie de cosas. Y acá, ellos siendo justos, también están igual. Para que usted reflexione que ese pensamiento deuteronomista tiene sus acepciones. Usted no puede juzgar a una persona que está yendo mal o que le está pasando mal diciendo, este es pecador. Así es el Deuteronomio, determinista. Pero estos textos como Job, como aquí, me ponen a repensar, a reflexionar. La enseñanza te hace reflexionar. Que no todo es así. No todo debo verlo conforme, ¿no?, a ese determinismo tan cerrado. Te va mal, Dios ha pecado. Va bien, Dios está contigo. No, es un determinismo que hay que tener mucho cuidado, porque Job también ve una cosa, y acá también es otro ejemplo que no es así. Son personas que pueden ser justos, están caminando correctamente en la ley de Dios, pero están pasando algo negativo en su vida. Hay un propósito para Dios. Usted no conoce a Dios, los pensamientos de Dios en esas situaciones. ¿Por qué hace eso? Yo tampoco conozco. Solamente lo conoce Dios. Y lo que hace Dios es para el bien de las personas. Nunca es para el mal de la gente. El pensamiento de Dios, como dice el profeta Jeremías, siempre es de bienestar para las personas. Nunca es para mal de las personas. Eso se llama enseñanza. Esto es enseñanza. Esto es prédica. Acá se profundiza el texto. Eso le va a ayudar bastante. Por eso digo, aproveche. No todo el tiempo voy a estar acá enseñando esto. Solamente por el tiempo de cuarentena. Y sigo avanzando. Verso 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, ejerciendo el sacerdocio delante de Dios, le tocó en suerte ofrecer incienso y entrar al templo del Señor. Él estaba ministrando la gran suerte, la gran bendición, que no tuviéramos otros sacerdotes que en su vida van a entrar en el templo a ministrar. Pero a él le tocó ministrar. Algo Dios tendría con él. Dios no hace las cosas por hacer. Dios es sabio, es el tiempo de Dios. Interesante, hay una expresión como el tiempo de Dios que se llama kairos. Muchas veces han dicho que el tiempo de los hombres se llama cronos y el tiempo de Dios es kairos. Aún yo también lo he dicho así, ¿no? El tiempo de Dios es kairos, ¿no? Kairos, pero no es así, pues. Después me di cuenta que no era así, ¿no? Eso de que kairos es el tiempo de Dios, no sé de dónde habrá salido esa interpretación. Kairos en el mundo griego, en el mundo de la filosofía griega, es el tiempo oportuno. Así es. Kairos es tiempo oportuno. El tiempo oportuno. En este caso, el tiempo oportuno que Dios se va a manifestar. Es el tiempo en que Dios ahora sí se va a manifestar. Entonces, kairos significa el tiempo oportuno. Que usted lo puede utilizar en todo sitio. Es una expresión secular. El tiempo de manifestación. El tiempo de manifestarse es igual que no sé, depende con sus hijos, es el tiempo ya de enseñar, ¿no? Eso se llama el kairos. Pero aquí es el kairos de la manifestación de Dios. Es a través de primero iba a venir a través
de este sacerdote, miren, sacerdote Zacarías. Entonces, dice, y me dice que entró hasta la administración y me dice en el verso 10, ya un poco más hacia la periferia, ¿no? El narrador me enseña la periferia y me dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, ¿no? Así me describe el narrador, toda su parafernalia, ¿cómo se le puede decir, ¿no? Toda la ambientación, toda la gente que está alrededor, ¿no? Así es, aparte del narrador, me está llevando, el narrador me guía y me lleva a ver todas esas cosas. Y si yo quiero aprender más sobre el Evangelio, tengo que hacerme guiar por el narrador. El narrador me está llevando por su mundo, el narrador me está enseñando sus cosas. ¿Qué cosa es lo que tengo que ver? ¿Qué cosa también lo que no puedo ver? Pero lo que me enseña lo que tengo que ver es importante, ¿no? El verso 11 dice, entonces se le apareció el ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso. No me dice quién es, ni siquiera acá se da a conocer, solamente un ángel del Señor. Y en el verso 13, ¿no? El versículo 13 hasta el verso 20 es el diálogo que tiene el ángel con Zacarías. Y este diálogo es importante. Cuando usted estudia las cuestiones de literatura, análisis literario, crítica literaria, usted aprende a que hay partes que son como una especie de que el autor, el que escribe, ¿no? Tiene herramientas para decir en qué parte tienes que tomar tu mayor atención, ¿no? Y una de las herramientas para que usted toma bastante atención es en los diálogos, porque en los diálogos usted se da cuenta, va a entender mucho mejor el pensamiento de cada persona, ¿no? Se va enriqueciendo mucho más la enseñanza. Es igual por eso, acá no es un monólogo, yo pretendo hacer un diálogo con ustedes que puedan comentarme, para hacer un diálogo, el diálogo sirve para explicar muchas cosas más profundas, ¿no? Pues acá también entra el diálogo para profundizar un poco más el tema. Entonces acá en el verso 3 entra el diálogo y dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, el ángel es el que participa primero, el ángel es el que actúa primero, el ángel dijo a Zacarías, no temas, ¿qué pasará con Zacarías? Te tendría temor, pues ver un espectro ahí, pucha, que de un momento a otro se habrá pues asustado, ¿no? Y le dice, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Qué oración? La oración se supone que se tendría que dar en esa hora, en la hora del incienso, porque hay que orar, abrir una oración. Pero ¿qué oración sería esa de los inciensos? Y dice, tu oración ha sido oída, por eso es que el Señor va a intervenir. Por eso es que yo estoy interviniendo, es el tiempo del Señor para intervenir. Tu oración ha sido oída. Ahora ya viene el tiempo de la intervención de Dios, la intervención del tiempo de Kairos. Y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Una gran promesa. Ya Dios está preparando el camino de la salvación. ¿Qué oración habrá oído? ¿Qué oración habrá escuchado? Yo supongo, ¿no?, que no es una oración que su hijo, que María, que Elisa va a dar a luz. No creo que está orando por eso, ¿no? Porque usted se da cuenta más adelante que él dice que está anciano. Como yo, anciano, ¿cómo voy a esperar un hijo? O sea, no estaba orando porque su mujer dé a luz, no estaba orando por eso. A mí me parece que estaba orando por seguramente la liberación del pueblo judío, que estaba en opresión con el imperio romano, ¿no? Y Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Elisa va a dar a luz un hijo que se llamará, lo pondrás por nombre Juan. Ahora, el verso 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Porque será grande delante del Señor, hablando de Juan el Bautista, será grande delante del Señor
no beberá ni vino ni sidra, bueno, es el Nazaret, ¿no? Nazareo, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Mira qué interesante. Aquí hay una cosa extraordinaria. Eso es que será ya lleno del Espíritu Santo de aún ni nacido, no nato, eso es único en toda la Biblia. Único en toda la Biblia. No está en el Antiguo Testamento algo tan parecido que desde antes que naciese físicamente, pero en el vientre ya estaba lleno del Espíritu Santo. Un niño que todavía no ha nacido, pero ya está lleno del Espíritu Santo. Eso lo puede hacer Dios. Mira qué interesante. Con el aborto, cuidado. Dios sabe el momento en que esos hijos van a ser utilizados por Dios. No se sabe, hermano. Pero aquí hay una cosa de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Ya tenía un propósito. Ya será lleno. Qué interesante. Un niño. A veces a mí me sorprende porque el Evangelio de Lucas habla mucho de las personas marginadas y de las personas marginadas al niño. Pero acá qué interesante, ese niño ya tiene, desde antes que nazca, ya tiene el Espíritu Santo, ya está lleno del Espíritu Santo. Y muchos de los hijos de Israel, y a muchos de los hijos de Israel hará volver el Señor su Dios. Porque irá delante de él, o sea, delante del Señor, con el espíritu y el poder de Elías. Por eso que tuve que decir antes, ante el principio, la tradición judía y la tradición del Malaquías, ¿no? Malaquías 4:5 dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande. Pues acá está, porque irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Ese era el propósito por el cual Dios llamó a Juan el Bautista. Pues acá me da interesante, desde un inicio, cuál era la función de Juan el Bautista. O sea, él no era el Mesías, pues. Juan el Bautista, como muchos creían, sino Juan el Bautista es el precursor de nuestro Señor Jesucristo, y es el cumplimiento de Malaquías capítulo 4, versículo 5. Ya Dios está preparando las cosas antes que venga el Señor y su aparición. Ya al lector le está dando expectativas. Todavía no sale Jesús aquí, pero ya me llenó de expectativas, ya quiero va a salir. Quiero ver, quiero conocer quién es esta persona. Y mira lo que es el verso 18, que ya acá termina todo el diálogo, ¿no? Y el verso 18 dice, el verso 18 termina el diálogo, ¿no? Y 19 dice: y Zacarías dijo al ángel, o sea, el diálogo, ya habló el ángel. Ahora Zacarías le responde al ángel, le dice: ¿cómo puedo saber esto? Porque yo ya soy viejo y me puse en edad avanzada. Por eso digo, la oración que hizo Zacarías no tiene que ver nada con que le pidiera pues un hijo, porque él reconoce que él está viejo y su, ¿no?, anciano, y su esposa también es de avanzada edad y todavía es ¿cómo? O sea, no pedía eso Zacarías. Entonces la oración, yo creo que la oración es la oración de liberación. Pues ha sido oída esa oración. El verso 9 dice: y respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel. Recién se da a conocer quién es él. El ángel. Que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas noticias. El evangelio es buenas nuevas. ¿Buenas nuevas de qué? De esto. Que viene ya el Señor. Ya está a punto de manifestarse el Señor. Esa es una buena noticia. No las malas noticias que estamos esta cuarentena, muertes, a cantidad, contagios, son malas noticias. En Dios siempre hay buenas noticias. Dentro de la vida de los hombres, malas noticias. Casi todo es malas noticias. El verso 20 es el diálogo.
El verso 21 hasta el 25 es un diálogo. ¿Es así? Dice, verso 21, verso 20 dice, he aquí que quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no has creído mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Qué cosa yo aprendo de este versículo? Que cuando Dios habla, hermano, se cumple. Cuando Dios habla, se cumple. Y Dios puede hablar a través del profeta. ¿Y cómo reconozco al falso profeta que no se cumple? Y uno dice, no, es que condicional. No, cuando Dios habla, se cumple. Aunque tú no creas. Eso dice Zacarías. Aunque tú no creas, lo que yo te he dicho se cumplirá, porque lo ha dicho Dios. Así que cada uno venga con eso cuenta que no, que hay movimientos hoy, movimiento de profetas, no sé qué cosas, no sé si se cumplirá. ¿Cómo reconozco al falso profeta? Cuando no se cumplen sus palabras. Y cuando no se cumplen sus palabras, viene con cuentos. Y decirme, es que condicional no has creído de repente. Eso no es de Dios. Esto es de Dios. He aquí, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no has creído mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Zacarías, sacerdote, no creyó. Qué interesante. Por eso le vino como una especie de castigo, no sé cómo decirlo, y lo volvió mudo. Hasta que se cumpla el nacimiento de Zacarías. El verso 22 dice, y cuando salió, no les podía hablar. Y entonces comprendieron que había visto una visión en el templo, y él les hablaba por señales y permanecía mudo. Acá aconteció que cumplió los días de su servicio, regresó a su casa. Y después de aquellos días concibió Elizabeth y se recluyó en casa durante 5 meses diciendo, así ha hecho el Señor. Mire, este verso 25 es importantísimo. Y es una de las claves del pensamiento de Lucas, de Jesús de Lucas. Así ha dicho el Señor conmigo, en los días que se dignó de quitar mi afrenta entre los hombres. Vuelvo a repetir, verso 25. Así ha hecho el Señor conmigo. Estoy hablando de Elizabeth. En los días en que se dignó, se me tuvo compasión de mí, se dio cuenta que de mí, que yo estaba, oiga, Dios no es como los hombres. Los hombres miran las cosas que solamente les conviene. Dios ve a las personas que son las más sufridas y que los hombres, la sociedad, no les interesan. Elizabeth, una persona, a pesar de ser justa, sufría mucho. ¿Por qué? Porque la gente se burlaba de ella porque era estéril. O sea, era considerada como una mujer de segunda clase. Todo el mundo se burlaría, la afrentarían constantemente. ¿Cuál sería el sufrimiento? Ya está anciana. Mire, tuvo una vida de sufrimiento. Pero llega el día del levantamiento de esta mujer, de la justicia de Dios. Y dice, verso 25, así ha hecho el Señor conmigo, en los días en que se dignó de quitar mi afrenta entre los hombres. Eso hace Dios. Quitar la afrenta de las personas que son humilladas. Pero son personas que confían en Dios, que no han perdido su confianza en Dios. Porque era justa. Tarde o temprano Dios le va a quitar la afrenta. Así que uno sigue confiando en Él. Dios no es hombre. Él es Dios. Puede ser que sea totalmente otro.
distinto a nosotros. Ahí termina esa narración. Mira qué bonito. Solamente narración, ¿cuántas cosas he aprendido? Pero quiero seguir adelante. Quiero terminar con los anuncios, hermano. El verso 26 hasta el verso 38. El anuncio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más importante. De este capítulo 1 es el anuncio del Señor Jesucristo. Y dice, para entender también el anuncio de Jesús, del Mesías, que debe venir, ¿no? Hay que conocer la tradición judía, especialmente cuando habla del Dios Altísimo, ¿no? El Salmo 78, 35 dice, y se acordarán de que Dios será su refugio, y el Dios Altísimo su Redentor. El Daniel 4.2 también dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y también hay que conocer un poco que el rey, ¿no? El mesianismo era descendiente de David, ¿no? O sea, ellos estaban esperando a el Mesías que tendría que venir como descendiente del rey David, o sea que el Mesías era un rey descendiente de David, o sea de sangre real. Ese es un estudio muy profundamente las aspiraciones en la época de Jesús. Va a encontrar como 5 aspiraciones. No solamente había un grupo que esperaba el mesianismo según el rey davídico, habían otros mesianismos con otras designaciones, con otras imágenes. Por ejemplo, había un sacerdote, un Mesías de forma sacerdotal. Había otro Mesías como un profeta. Había otro Mesías, como lo tenía el Qumran, un Mesías tipo maestro. 2 Mesías tenían ellos, un Mesías tipo maestro, ¿no? El maestro de justicia, como se le llama, y otro Mesías tipo sacerdote. O sea, habían varias expectativas mesiánicas y diferentes imágenes sobre el mesianismo. Pero el que triunfa es el mesianismo mayoritario, que era el descendiente del rey davídico. Son tradiciones judías y hay que entender eso. Entonces, ¿qué los personajes? Ahora, en el anterior era Gabriel con Zacarías. Ahora ya no es Gabriel ya no es Zacarías. Gabriel continúa, pero ahora el personaje cambia. Ahora es María, una mujer. Una mujer hay que ver aquí, por eso siempre género, estatus social, ¿no? Su condición, quién es esta mujer. Entonces ahora habla de María. ¿Quién es María? Una campesina. Y sobre todo mujer. Campesina y mujer, que lo peor. Otra cosa es ser mujer del rey, o de un que está en la élite, tiene mayor consideración. Pero María era campesina. Y un lugar que nadie conoce, que se llama Nazaret. ¿Qué será Nazaret? ¿Dónde será Nazaret? Un lugar que nadie conocía. Usted conoce Nazaret porque está acá, pero si usted lee los libros de aquella época, del siglo I, las 100 principales ciudades de Palestina, las 100 principales ciudades, Nazaret ni siquiera está allí, para que vea que Nazaret era una aldea que nadie conocía. De ahí viene el Mesías, de un lugar humilde, de un sitio que nadie conoce. Hoy diríamos, si yo lo haría en peruano, vendría de la sierra y de un lugar que nadie conoce, y muy pobre, sin educación, sin nada. O de repente en un lugar de la selva, ¿no? Hay una tribu en la selva que nadie conoce. Ahí viene eso. Para que vea que conozco un poco quién es Jesús. Para que no les sirva las personas les sirva tantos humos. Que Jesús era rico, que no sé dónde piensan que son.
Yo era pobre, campesino, aldeano, que nadie da por nada por esa persona. Totalmente desconocido. Un campesino de Galilea, ¿puede salir algo bueno? Bueno, de ahí salió, de lo que no es nada bueno, lo que la gente desprecia, de ahí salen las cosas mejores para Dios. Lo que la gente desprecia, salen los mejores para Dios. Nuestros gobiernos siempre emplean los mejores. Buena educación, buenas universidades, buenos colegios estudiados. Ahora tú tienes candidato para ser ministro. Y otra persona que ni siquiera de repente estudia en buenos colegios, ni siquiera una buena universidad o universidades nacionales, eso no hay que considerarlo. Pero esa persona, yo le apuesto que esa persona que estudia en universidades nacionales y que viene de barrio muy pobre, ellos hacen mucho mejor trabajo que cualquiera de ellos. Porque ellos conocen la realidad de lo que es la pobreza, lo que es la miseria, lo que es ir a hospitales nacionales, lo que es ir a colegios nacionales. Ellos son los que van a cambiar. ¿De ellos puede venir algo bueno? Sí. De ellos viene el Señor Jesucristo, para que vea usted. Así que el pensamiento de Dios es totalmente diferente del que tenemos nosotros. Tiene que cambiar su manera de pensar. Que si Dios dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos no son vuestros caminos. Hay que imitar a Dios, como dice Efesios capítulo 5. Tiene que cambiar esto. Si no, sigue como el mundo. El gobierno debe cambiar esto. Si no, sigue como el mundo. Estamos peor y peor. Solamente la élite se favorece y los pobres para nada. Esta es mujer, María Campesina. La madre de Jesús. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Así que no desprecie a esas personas. Porque Dios le ha concedido, ¿no?, ver a esos tipos de personas que buscan a Dios, pero la sociedad lo ha marginado, lo ha despreciado. La sociedad puede despreciar, pero Dios nunca, como lo va a ver. Entonces, sexto mes, siempre Lucas está arraigado en la historia, ¿no? Tiempo, siempre tiempo. En el sexto mes, y se comienza el versículo 26, porque comienza ya otro relato. En el sexto mes, el ángel de Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¡Ucha! ¿Dónde quedaría ese sitio? Nadie se da cuenta. ¡Ucha! Que vive una mujer. Ahí vivía María. ¡Ucha! Nadie se da cuenta quién es María. Es igual cuando usted va por los viajes. Yo a veces cuando leo esto me viene a la mente cuando voy a veces de viaje a alguna provincia. A veces veo caminar a personas que están ahí por la carretera, desconocida, y nadie lo conoce. ¿Quién será esa persona? Vive en un anonimato en la sociedad total, pero para Dios ese no es un anonimato, no es un anónimo. Dios lo conoce quién es esa persona. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad llamada Nazaret, y una virgen desposada con un varón, o sea, virgen desposada, con un varón llamada José, de casa de David, y el nombre de la virgen era María. Bueno, había un año, los matrimonios eran de contrato, pues, entre familias, ¿no es así? Y tenía que estar un año, más o menos, ese contrato, un año, una especie de noviazgo, pero no convivían, ¿no? O sea, ya era un compromiso, y ese compromiso tenía que esperarse un año. Terminando ese año ya llegaban al casamiento. Entonces, en ese periodo de noviazgo, digamos así, es cuando el ángel se le presenta. Y entrando el ángel, de donde ella estaba, le dijo, aquí viene recién el diálogo, ¿no? En el verso 28 recién viene el diálogo con María y el ángel. Entonces, enviando el ángel a donde ella estaba, le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre todas las mujeres. Mire qué tal saludo. Salve, muy favorecida. Y ahí es algo extraordinario. ¿Que yo favorecida? Sí, soy campesina. Y soy de la clase, soy mujer.
O sea, me extraña tu salud, que me diga favorecida. ¿De qué? Si las mujeres no valen nada, son cosas. Le extraña tu salud, pero es del Señor. El Señor no es así. El Señor, como digo, no es como los hombres. Él ve a este tipo de personas. El Señor es contigo, bendita que tú las mujeres. Pero ella cuando le vio, se turbó en sus palabras y pensaba, ¿qué tipo de salud es eso? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¡Oh, que eso es extraordinario! No haya las mujeres no hayan gracia delante de los hombres, pero sí hayan gracia delante de Dios. Las mujeres que son marginadas por la sociedad machista en esta época, ¿no? Pero le da gracia, pero es gracia, ¿no? Y entonces le dice, has hallado gracia delante de Dios. Claro, pues. Para Dios sí, Dios no ve como los hombres, como los seres humanos, mejor dicho, o como los hombres. En este caso sí como los hombres machistas. José María, no temas, ha llegado gracia delante de Dios. Oiga, Dios se ha mostrado, Dios te ha visto a ti, tu mujer, que tú creías que nadie te iba a ver, nadie iba a tomarte en cuenta, nadie se iba a importar por ti, porque murió María representó a todas las mujeres, campesinas especialmente. Y ha llegado gracia. Dios se ha fijado en ti. Ucha, ¿qué tal? Tremenda palabra de salvación. Y aquí que concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo y le llamas por nombre Jesús. Mira qué importante. ¿Por qué Dios no eligió a la reina nacer? ¿Por qué Dios no eligió que su hijo nazca en cuna de oro? ¿Por qué eligió una aldea, una campesina? Las campesinas tenían un solo cuarto, oigan. ¿Por qué hizo Dios nacer ahí? Piense. ¿Con quién se está identificando Dios? ¿Con la gente rica o con la gente que más sufre? Eso piense, eso no le dicen en la iglesia, pero es enseñanza profunda. Una cosa es la prédica, otra cosa es la enseñanza. Aquí sí aprende, aquí sí le remueve su cerebro. ¿Por qué Dios mandó a Jesús nacer en ese sitio tan pobre? Y un lugar tan abandonado. Eso se llama identificación con ellos. Con la gente que más sufre. Dios hace eso. Dios toma en cuenta a esas personas. El gobierno, que tiene todo el poder, debería aprender de Dios. Por eso hay que dice que no, que la Biblia no sirve para nada. Esos políticos que no leen la Biblia, aprendan del buen gobierno, del mejor gobierno, que se llama el reino de Dios. Por eso los cristianos a veces no conocemos estas cosas. No sé qué cosas predicaremos, nos enseñarán, ¿no? Pues aproveche, hermano, yo no voy a estar todo el tiempo acá. Aprenda. Y aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? El Salvador. Ucha, que viene Jesús en el lugar campesino. El Salvador de todo el mundo, el Señor de toda la tierra. Sus orígenes, campesino, pobre, humilde,
sin educación formal. Ahí está nuestro Jesús. Este será grande y llamado Hijo del Altísimo. ¿Qué cosa? Este campesino será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Qué cosa? No, bien será el hijo del rey, pues, pero no el hijo de este campesino que no sé dónde vive. Para que vea cómo Dios, los que están abajo, eleva tremendamente. Ese es Dios. Para aprender, para que aprendan, hermanos, hermanas, ¿quién es Dios? No es una salvación espiritual, como muchas veces enseñan, no, aprenda. Y el Señor le dará el trono de David su padre. Ahí está, Él es el rey. Y reinará en la casa de Jacob para siempre, y su trono no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. O sea, no vive con alguien. Y respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es tremendo. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. De repente acá la expresión Hijo de Dios lo entiende mucho más el mundo greco-romano. Porque Hijo de Dios, y no tanto Mesías, porque Mesías es una terminología solamente del mundo judío. Pero Hijo de Dios es una expresión que conoce todo el mundo, especialmente el mundo greco-romano. Porque hay muchos hijos de dioses. Pero este es el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu, acá primera vez que sale el Espíritu Santo, en acción. El Espíritu Santo es el Espíritu de vida. No necesita el varón, solamente la mujer, ¿no? El Espíritu Santo es el que produce vida. Y lo llamarás, y será llamado Hijo de Dios. ¿Quién? ¿Este campesino? Sí. ¿Este campesino que no vale nada? Sí. Será el rey de Israel. Y será Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es Hijo del Altísimo. ¿Cómo destruye Dios todo nuestro pensamiento carnal? Por eso se llama, hay que nacer de nuevo para poder entender a Dios. Hay que entrar, hay que estar en sintonía con el pensamiento de Dios. Hay que conocer el pensamiento de Dios, que es diferente al pensamiento humano. Pero otros dicen, yo he visto movimientos, pero tú eres hijo de Dios, tú tienes que estar en los mejores sitios, en los mejores lugares. ¿De dónde me has sacado esa doctrina? Esa doctrina es terrenal y diabólica. Acá usted entiende quién es el Hijo de Dios. ¿De dónde nació? ¿Cómo fue su vida? Campesino, carpintero. Siendo carpintero, campesino, perteneciendo a la clase pobre, era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Acéptelo. Y no me venga con tanta tontería, ¿no? Tanta arrogancia la gente, que se cree superior a los otros, que desprecia a los otros. Si usted desprecia a los demás, no es parte del reino, no es del reino. Si usted cree que yo tengo que tener todo, los mejores hoteles tengo que ir porque soy hijo de Dios, así como los hijos de los presidentes, yo también merezco eso, usted piensa como el mundo.
tu sabiduría mundana, diabólica, terrenal, como dice Santiago. Aprenda de Jesús. Y el nacimiento de Jesús, que lo vamos a ver en otra lección. ¿Dónde nace Jesús? Ahí está el anuncio del nacimiento de Jesús. El anuncio. Termino con esta última, otra narración, otro episodio, que es el encuentro de Elizabeth y María, del versículo 36 hasta el versículo 55. Y el verso 37 termina así, el verso 37. Miren lo que dice el verso 37. ¿No? Verso 36. Y aquí tu pariente Elizabeth también ha concebido un hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella. 6º mes. La que era llamada estéril. Ya qué interesante. Verso 37. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Ninguna cosa es imposible para Dios. El verso 38 comienza otra historia. Y miren, Zacarías, compare Zacarías con María. Zacarías del templo, varón, con todos los privilegios, no creyó a Dios. No le creyó a Dios. María, campesina, mujer, sí le creyó a Dios. Miren contrastes de respuestas, de fe, de género, situaciones sociales estamentarias. ¿Qué dice eso? Del versículo 39 al 56, yo con este episodio termino. El encuentro de mujeres. Yo le he puesto el encuentro de mujeres. María y Elizabeth. Encuentro de mujeres. Es algo extraordinario. Entonces la Biblia no he encontrado así encuentro de mujeres solamente en Ruth. Pero que fijarme en encuentro de mujeres no era algo dable pues para los que escribían, ¿no? Narraban, ¿no? Las mujeres no valían nada, pues. Para ellos las mujeres eran puras chismosas. O sea, no tenía valor la mujer. Pero qué interesante en el Evangelio de Lucas. Las mujeres son valorizadas. Lo que la sociedad no valoriza. Entonces él narra un encuentro de mujeres. Miren, qué interesante. Y aquí se va a aprender un montón de cosas. También. En toda la Biblia, estos tipos de encuentros son escasísimos. Y si no me equivoco, solo lo encuentro en el libro de Ruth. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se ve que no hay muchos encuentros de mujeres? ¿Por qué porque la sociedad judía era muy androcéntrica, o sea, machista. Entonces, para que Lucas dé tanta importancia a las mujeres que eran invisibilizadas, es decir, que no tenían valor social, es una cuestión de justicia. Es decir, que para Dios también son valiosas, como veremos en el Cántico de María, que está en el versículo 46 y 56. Y posteriormente esa mirada de Dios salvífica va dirigida a todos los marginados sociales, viudas, niños, mendigos, enfermos, ¿no? Sociales, religiosas, pecadores y económicas pobres. Por ahí va el Evangelio de Lucas. Es aspectos importantes. Elizabeth salió embarazada. Una gran cosa Dios hizo en Elizabeth, ¿no? Para que la gente no la siga despreciando. Mira, mujeres, puras mujeres. En este encuentro produjo 3 eventos extraordinarios. Primero, Elizabeth dice, no solo Dios la liberó, a Elizabeth no solo Dios la liberó del tremendo peso social y desprecio público por haber tenido, ¿no? Y segundo, ser llena del Espíritu Santo.
Aquí llenado es un verbo en indicativo. El verbo es llenado, ¿no? Quiere decir llenado con un propósito. Cuando la expresión llenado está como adjetivo, es una cualidad permanente. Aquí cuando habla fue llena del Espíritu Santo es un verbo. Fue llenada para algo en ese instante. Pero también hay una llenura como adjetivo, que es una llenura constante y permanente, que es una cualidad del cristiano. Eso está en Lucas 4:1, de llenura permanente. Que algo permanece, que el Espíritu permanece en las personas. En Hechos capítulo 6, versículo 3, cuando van a elegir a los diáconos, que sean llenos, o sea, es una característica, ¿no?, de los diáconos, que sean llenos, o sea, tienen el Espíritu Santo permanente. Cuando está en adjetivo es algo constante, cuando está en verbo es algo, una cuestión particular, una función particular. Aquí llenura en Elizabeth está en particular. Bien, vamos a leer esta cuestión, ¿no? El verso 39. Bien, el verso 38 termina. Entonces María dijo al ángel: aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella, creyente. Zacarías, incrédulo. Varón, sacerdote, incrédulo. María, mujer, campesina, creyente. Eso debe decir algo. Verso 41. ¿No? Dice, en aquellos días, levantándose María, fue a la montaña deprisa a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth, encuentro de mujeres, el saludo de María, la criatura saltó en el nido, o sea, Juancito, pues Juancito viene a decir, 6 meses, saltó, dice, en el vientre, ¿no? Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Aquí lleno es verbo, está en verbo en indicativo. Y cuando vuelvo a repetir, está en verbo en indicativo, quiere decir, fue llena por un propósito. ¿Por qué fue llena? Mira, que es interesante. Porque ser llena del Espíritu Santo en la mujer es raro. En el Antiguo Testamento usted que no lo ve, porque es machista. Casi todo. Solamente viene sobre los varones, no sobre las mujeres, el Espíritu Santo. Acá sí, hay un cambio rotundo. Las mujeres que no sirven nada es llenada del Espíritu Santo como un propósito. Aquí está en verbo, es un propósito. Pero ya está llenada. Qué interesante esa cuestión. Es importante. Mujer ha sido llena del Espíritu Santo. Qué extraordinario. Eso no se ve en todo la Biblia, todo el Antiguo Testamento. Llenada del Espíritu Santo. Y profetiza. Esa llenura del Espíritu Santo era para profetizar. El inicio, eso quiere decir que la venida del Señor va a comenzar con la llegada del Espíritu Santo a toda la humanidad. Acá ya me está reflejando algo que va a suceder posteriormente. Sobre todo va a venir el Espíritu Santo con la venida de Jesús. Entonces, ¿cuál fue la profecía de Elizabeth? Que Dios la ha librado totalmente a Elizabeth, hermano. La ha sacado de esa pesadumbre, esa afrenta, hermano, entre la sociedad que era estéril. Bueno, la ha liberado la esterilidad. Va a dar a luz, le da un tremendo gozo. Y todavía va a salir del vientre de Elizabeth el precursor, ¿no?,
de Jesús, el que prepara el camino del Señor. Y no solamente eso, sino que ahora le ha llenado del Espíritu Santo para dar una profecía a una mujer, dando una profecía, ser llena, para es una cosa extraordinaria. Solamente Dios puede hacer eso. El verso 44, porque he aquí cuando llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría de mi vientre. Y aquí viene, bienaventurada la que creyó. Mire, ella ni sabía, Elizabeth, esta profecía. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Otra vuelta, qué interesante, ¿no? Se cumplirán las cosas. O sea, cuando Dios habla, hermano, se cumplen. Quieras o no quieras, se cumplen de parte del Señor. Porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas, que te fueron dichas a ti. Se cumplirán de parte del Señor. Eso fue su profecía. Y define el cántico de María, que se llama el Magnífica. Este cántico de María, qué interesante. Las mujeres no hablan. En Mateo no habla la mujer para nada, porque es pensamiento más judío, más machista, ¿no? Son cuestiones también estratégicas. Pero en el Evangelio de Lucas hay una gran libertad hacia las mujeres. Las mujeres hablan, por si acaso. Las mujeres tienen algo que decir. Y cuando hablan las mujeres, hermano, hay que sentarse, hay que sentarse bien, porque dicen cosas extraordinarias. Les dije que la mujer hable en su iglesia, no en las calles. ¿Por qué en las calles en la iglesia? Usted está yendo contra el Espíritu Santo. Si usted está callando a sus mujeres en su casa, en su iglesia, usted está yendo contra el Espíritu Santo, hermano, así de simple. Deje de hablar a las mujeres. Y cuando hablan las mujeres son cosas extraordinarias. Miren lo que dice María. Acaba de aprender mucho. Y no hablar de todo, solamente algunos versículos más importantes. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, por eso se llama magnífica, ¿no? Engrandece, magnifica, por eso se llama, ese cántico se llama magnífica. A Dios está magnificando. Engrandece mi vida, mi alma acá es la parte interior, no, mi vida, todo mi ser, engrandece al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Qué interesante, ¿no? Alma y espíritu, ¿no? Hay que entender esas cosas acá, no hay ese dualismo, o de repente en Lucas de repente hay eso, porque Lucas es un poco griego, ¿no es así? Bueno, todo su ser, en otras palabras, todo su ser engrandece al Señor. Pero acá dice en el verso 47, Dios mi Salvador. Esa expresión hay que entenderlo, porque hay que entender cómo viene la salvación del Señor, cómo es la salvación del Señor, según las Escrituras y según esperaba el pueblo judío. Dice el verso 48, porque ha mirado a su humilde sierva, su condición de su sierva. Yo voy a leer esto en otra versión y más acorde al griego. Dice, todo mi ser alaba al Señor, engrandece al Señor. ¿Por qué? Porque Dios se ha preocupado de la humilde condición de su sierva. Se ha preocupado, ha visto mi condición total de mujer. Se ha preocupado, esa es una expresión importante, se ha preocupado, que la sociedad no se preocupa de las mujeres, que los gobiernos no se preocupan de ese tipo de personas pobres, campesinas, pero Dios sí se preocupa. Dios sí ha visto nuestra condición. María representa la condición de todos los marginados, de todas las personas en esa condición. Dios sí ve su condición. Dios sí se preocupa por su condición. Aunque la gente no se preocupe, aunque los líderes, aunque el gobierno no se preocupe, Dios sí se preocupa. Mire cómo está presentando Lucas a Dios. Porque ha mirado la humilde condición de su sierva.
Porque aquí que desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Que una mujer van a ser recordadas por todas las generaciones? Una mujer que en esa época no vale. Una mujer que va a ser... es algo extraordinario, es un rompimiento del pensamiento, de las creencias, de tradiciones. Rompe Dios todas las tradiciones humanas. Pues hoy conocemos a María, gracias a Dios. Ha mirado su humilde condición, se ha preocupado de su humilde condición, su condición social, de todo, pobre también, campesino. Ahí nace Jesús, en esa condición, pobre campesino. Verso 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y santo es su nombre. Mira, 2 títulos a Dios, poderoso y santo. Su misericordia, otra característica de Dios. No solamente es poderoso, no solamente es santo, sino también es misericordioso. Y su misericordia es toda la vida para aquellos que han confiado, han puesto su confianza y viven según las normas de Dios, aunque las cosas les vayan mal. Hizo proezas con sus brazos, el verso 51. Esparció a los soberbios el pensamiento de sus corazones. ¿Quiénes son esos pensamientos soberbios en pensamiento de sus corazones? Aquellos que siempre maquinan mal, hermano. Que está en el verso 52, dice, quitó a los poderosos de sus tronos. Cuando viene Dios, cara, eso, quitar a los poderosos de los soberbios de sus tronos, a esos que gobiernan mal, a que gobiernan para su propio grupo y su propio ellos se benefician del poder, solamente se benefician de su propio, ellos, ¿no? Y su grupo se benefician del poder y los demás son explotados, abandonados, ni siquiera les interesa. Sobre ellos vendrá Dios, el juicio de Dios, y los quitará a ellos, ¿no? Porque ellos han causado hambre en la población, hambruna, hambrientos. Porque ellos, hay una distribución de riqueza, pues la distribución de riquezas solamente es para la élite, para abajo no hay nada. Los de abajo siempre tienen que dar a los de arriba. Los de abajo tienen que mantener a los que están arriba. Esa es la historia de toda la vida, la historia humana. ¿Cuándo cambiará esos abusos? ¿Cuándo cambiará? El reino trae ese cambio. El reino de Dios. Entonces el reino de Dios que quitará a los poderosos de sus tronos. ¿Quién podrá quitar el poder a esas personas que tienen el ejército? Puede quitar su favor. ¿Quién podrá quitar? Solamente el que es más poderoso que el Dios. Y no lo puede hacer, porque no es imposible para Dios. Si el pueblo ora, Dios puede hacer grandes cosas, ¿no? Pero quitó a los poderosos de los tronos y levantó a los humildes. A los que acá es poderosos con humildes, es una oposición semántica. Poderosos tienen todo el poder y humildes están aplastados, están subyugados, están abusados del poder. Sobre ellos hay un abuso del poder. Ellos no pueden hacer nada, están dominados. Es el texto 52. El verso 53 dice, y a los hambrientos, porque han producido eso, produce hambre. Los poderosos viven bien. Y la gran mayoría de los pobres, hambre. Producido por una condición política, ¿no?, de los poderosos. Y los hambrientos, ¿qué va a hacer Dios? Los llenó de bienes. Llenó. Pleroma, totalmente satisfechos. Llenó de bienes. Y a los ricos los despidió vacíos. Ese es el cambio de estructura. Todo cambia cuando viene el reino de Dios. Porque se preocupa Dios por la gente que más sufre. Entonces, ¿cómo dice que la salvación solamente es espiritual? ¿Esta es la salvación? ¿Así entendían los judíos la salvación? ¡Total!
Algunos piensan que la salvación de Dios es meramente espiritual. Una deformación de la mezcla con la cultura griega, porque la cultura griega hay que salvarse el alma, ¿no? Hay que predicar al alma, la salvación del alma. Ese es Platón. Cuando yo escucho eso, estoy escuchando a Platón. No estoy escuchando ni a Jesús ni lo que está aquí. Así que lo que tienen la salvación del alma, algún día van a encontrarse con su santo. ¿Saben cómo se llama su santo? Platón. No Jesús. Esa es solamente la salvación de un... No dice Platón. Esta es la salvación de Dios. ¡Total! La salvación es plena en todas las áreas de la humanidad. Ya decía Agustín, soy libre si todos son libres. Soy libre si todos son libres. Salvación universal. Cuando todos vivamos la vida plena, no hay abusos, acabamos los abusos. Se acaban de los dictadores, que uno dictan unas normas y no le interesan a los demás. Que se mueran de hambre no importa. Por eso para dictar las normas y leyes hay que aprender de Dios, partir de la gente más pobre. Hacer normas y leyes que se favorezcan los más pobres. De ahí comienza el verdadero cambio. Y no desde la élite. Que esa es la conservación, ese vivir en el status quo de siglos. De diferenciación social, de brecha social. Pobres hasta abajo, los ricos arriba. Esa brecha Dios lo quiebra. El reino de Dios quiebra eso. Eso es el texto. Yo no lo he inventado. Solamente te traducir esto, nada más. Y pasó los soberbios del pensamiento de sus corazones, y quitó los poderosos de los tronos, y levantó los humildes, a los hambrientos llenó de bienes, y a los ricos les despidió de vacíos. Aquí hambrientos hay que entenderlo como ricos, porque son, ¿sabe cómo se conoce eso en literatura griega? Son paralelismo antónimos, contrarios. O sea, para entender, ¿no? Tronos, su oposición los humildes, que están abajo, humillados. Y para entender hambrientos aquí, hay que entenderlo con ricos, porque los ricos están llenos de panes y los pobres están sin panes. O sea, aquí es una crítica a la gente que tiene mucho. Una sociedad donde los ricos tienen mucho y los pobres no tienen nada. Es una crítica. Por eso que viene el reino de Dios para arreglar eso. Las prédicas son superficiales. Las hermanas no crecen. Pura leche. Las enseñanzas profundizan. Aprende. Crece. Madura. Dios. Me digo, no, 20 minutos, no pues hermano, no alcanza, hermano, para enseñarle todo eso, y eso es que me he quedado solamente en los anuncios, nada más. Me falta explicar el nacimiento recién de Juan y de Jesús. Eso lo haremos la próxima sesión, día martes a las 7 de la noche, para aquellos que quieran seguir aprendiendo. Y como digo, aproveche. Este es de repente la última semana de la cuarentena. Aproveche. Aproveche el tiempo. Se lo estoy dando como un regalo de parte de Dios para ustedes. No lo desperdicie. No lo desprecie. No lo deseche. Disciérnalo. Si lo que estoy hablando es correcto, conforme a no conforme a tus normas, no conforme a tu denominación.
no conforme a cómo te han formado a ti, si está conforme a las Escrituras. Para mí eso es lo más importante. No quiere decir que esté en contra de las denominaciones. Yo soy de la Asamblea de Dios. Pero, sobre todo, estudio y soy seguidor de las Escrituras de Jesús. Para mí, sobre todas las cosas está Jesús. Y soy seguidor de Jesús, de sus enseñanzas. Quiero imitar a Jesús. Eso es lo que busco. Y eso es lo que trato de inculcar. Si eso está mal, no sé qué estará bien. Muy bien, hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga. Casi, más de casi 2 horas, hermano. Así son las enseñanzas. Que el Señor los bendiga.